Me presento, mi nombre es Julieta Ladelfa, yo soy médica clínica, trabajo en el Hospital Fernández y también me desempeño como docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde trabajo en el laboratorio de simulación clínica. Yo soy Alan Couse, soy psicólogo clínico, soy también residente de una residencia de informática en salud en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también soy auxiliar docente en la Cátedra Libre de Inteligencia Artificial y Salud Digital, que pertenece a la Facultad de Medicina de la UBA y está a cargo del doctor Guido Yunti. Bueno, para dar comienzo a la charla de hoy, como Gabriela recién introdujo el título de la charla, nosotros vamos a comentar cómo implementamos la inteligencia artificial en el taller de simulación de la UCES. Para ponerlos un poquito en contexto de lo que venimos trabajando hace ya varios años en el laboratorio de la universidad, entre otras estrategias, utilizamos el recurso del paciente estandarizado, también conocido como paciente simulado, donde contratamos actores para que a través de guiones creados por docentes de la cátedra representen simulaciones distintos casos clínicos y de esta manera interactúen con los estudiantes, quienes asumen el rol de médicos y así se genera esta simulación de la entrevista médica. Este recurso tiene un montón de ventajas, entre ellas le permite a los estudiantes el desarrollo de habilidades clínicas en un entorno cuidado y seguro, con escenarios realistas y dinámicos, pero también presenta ciertas limitaciones, como ser el costo económico, que tiene el valor de la hora docente, de la hora de actores y de la hora docente también, en el momento en que los docentes tienen que crear una serie de guiones y asimismo entrenar a los actores previo a la simulación presencial. Otra limitación que detectamos es la logística, en cuanto a que nosotros disponemos de un pool reducido de actores y este recurso se está usando cada vez más en la universidad, entonces se nos dificulta a la hora de coordinar con los actores para que vengan a representar estas simulaciones. Y además, estas simulaciones no son uno a uno, sino que son un grupo de estudiantes que interaccionan con un único actor y esto a veces dificulta la posibilidad de que la interacción sea pareja entre los estudiantes y el actor. Siempre hay un grupo que participa más y otros que por ahí son más tímidos. Y por último, otra limitación que detectamos es la dificultad en la estandarización de las simulaciones, porque la mayoría de las veces cuando los actores concurren al laboratorio de simulación, tienen que representar la simulación varias veces y sabemos que es imposible que cada simulación salga igual a la anterior. Esto también nos dificulta, pedagógicamente hablando, en la homogeneización de la evaluación de los estudiantes. Teniendo en cuenta estas limitaciones que acabamos de mencionar y el auge que la inteligencia artificial tuvo en los últimos años, lo vimos como una oportunidad pedagógica de incorporarla en el taller de simulación en la universidad. Y bueno, como todos saben, hoy en día la mayoría de las personas accedemos a la inteligencia artificial para distintas cuestiones de la vida cotidiana y dijimos, bueno, ¿por qué no también llevarlo a la docencia, a la enseñanza, ¿no? Bien. Les queremos contar las etapas que fue teniendo la evolución de la simulación en el laboratorio de la universidad. Nosotros empezamos planteándonos un problema que consistía básicamente en la necesidad de los estudiantes de practicar estas habilidades clínicas en un entorno cuidado y seguro donde no se produjera un daño en el paciente real. A partir del planteamiento de este problema, sumado a un curso que hicimos en CITEP sobre inteligencia artificial, se nos disparó esa chispa inicial que fue la incorporación, como ya les mencionamos, de la inteligencia artificial en la universidad. Y lo primero que hicimos fue la creación de un prompt, ¿sí? Por parte del equipo docente de la cátedra que se divulgó entre los estudiantes para que ellos pudieran, a partir de pegar el prompt en la conversación con el chat GPT, la versión estandarizada, pudieran iniciar esta simulación a modo de que el chat GPT simule ser un paciente virtual y el estudiante el médico. Luego, un tiempo después, conocimos al doctor Guido Giunti, que es el jefe de la Cátedra de Salud Digital de la UBA, quien nos introdujo en el mundo de los GPT personalizados y nos motivó e impulsó a crear nuestro propio GPT personalizado. El objetivo de la creación de este GPT personalizado, que les voy a comentar en la próxima diapositiva de cómo lo fuimos diseñando, era básicamente crear
guiones consistentes, escenarios a medida y también brindar la posibilidad de un feedback estandarizado. Nosotros actualmente ahora estamos pensando los próximos pasos, entre ellos ya diseñamos un manual sobre la confección de GPT personalizados que se divulgó entre los docentes de la cátedra y tenemos planificadas talleres y capacitaciones para los docentes de la universidad. En cuanto al GPT personalizado que diseñamos, este se apoda Neumo GPT, como su nombre lo indica, se trata de un simulador de pacientes virtuales sobre patologías respiratorias que nosotros seleccionamos especialmente, 5 patologías respiratorias, como ser la neumonía, el derrame pleural, el EPOC, el asma y las enfermedades intersticiales. Y este GPT personalizado cuenta con 2 modos. Un modo paciente en el cual el estudiante interactúa con el GPT personalizado y mientras está interactuando durante la entrevista médica, tiene la posibilidad de acceder al modo docente cuando quiere, las veces que quiera, para solicitar resultados de estudios complementarios y de examen físico de este paciente virtual. Asimismo, al finalizar la simulación, también puede consultar al modo docente para recibir un feedback estandarizado y personalizado de lo que fue la simulación que realizó. Para la confección de este GPT personalizado, utilizamos diferentes recursos, entre ellos bibliografía específica, como los libros de texto de la asignatura y guías actualizadas de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que les comenté anteriormente. También utilizamos los guiones que los docentes de la cátedra habían confeccionado para los actores de carne y hueso y rúbricas de corrección que ya venimos utilizando en las simulaciones presenciales sobre entrevista médica. Bueno, esta experiencia nosotros la evaluamos a partir de una escala, la escala de usabilidad del sistema, en donde hicimos un estudio exploratorio con una muestra de 15 estudiantes por conveniencia. Decimos así porque justo coincidió que eran 15 estudiantes los que estaban cursando el módulo de respiratorio de la asignatura de semiología en el taller de simulación en ese momento que decidimos aplicar esta herramienta. Y lo que resultó es una gran aceptación por parte de los estudiantes con un puntaje de usabilidad alto. Se destacó la facilidad de uso, la baja complejidad y la coherente integración de las funciones de la herramienta. No así hubo opiniones diversas, divididas respecto a la necesidad de soporte técnico y de la preparación previa en cuanto a cuestiones técnicas y a los conocimientos teóricos previos de los estudiantes. Así que bueno, la característica, digamos, de este estudio era una prueba piloto, una prueba de concepto, donde intentábamos, digamos, llevar adelante una exploración del asunto con una mentalidad ágil, ¿no? De que hay que hacer una prueba mínima para después ir iterando y mejorando y viendo qué conclusiones y qué lecciones extraer. Y también nos dio la posibilidad, por ejemplo, de cotejarlo con qué es lo que viene diciendo la literatura al respecto, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte de este asunto? Entre ellos se destacan los siguientes puntos. Por un lado, cómo ya las grandes empresas, por ejemplo Google, están planteando de que la inteligencia artificial podría ayudar a transformar la educación de los profesionales de la salud y lo sugieren y apuestan que sería como una potencial solución al problema que plantea la OMS del faltante que habría de profesionales de la salud para el año 2030. Entonces consideran que estrategias como el uso de inteligencia artificial generativa, el aprendizaje guiado, ¿no? Usando grandes LLMs, bueno, esto puede venir a brindar una posible solución al problema. Por otro lado, cuando hablamos de estos pacientes virtuales y de este tipo de simuladores, es interesante tomar algún modelo teórico, algún marco como el que acá estábamos compartiendo, para ver en qué lugar exacto se ubica el paciente virtual en todo lo que es un continuo de desarrollos de competencias y de habilidades que necesitan los profesionales de la salud, que, bueno, como ahí señala la flecha más gordita, ¿no? Es una flecha bidireccional, ¿no? Porque uno va moviéndose entre adquirir conocimientos teóricos en clases, ¿no? Y pasar por distintas instancias hasta llegar a la atención de pacientes reales, ¿no? Ahí en el medio es donde podemos tener pacientes virtuales, simuladores de distinta fidelidad, un montón de estrategias que ya estuvimos conversando. Bueno,
parece que el paciente virtual puede tener un lugar más en este continuo donde facilitar, hacer de puente entre la teoría y la práctica y especialmente se indica que es en el razonamiento clínico, en el área donde más desarrollo permite el uso de estos simuladores en particular. Por último, nos parece interesante lo que señala la bibliografía, articular dimensiones pedagógicas de conocimiento, técnicas, con cierto sentido y de cierta manera codiseñada, involucrando a los actores, digamos, de la comunidad académica y empoderando, al fin y al cabo, también a los docentes para que las herramientas estén adecuadamente elegidas, insertadas, digamos, y adecuadas al contexto local, donde puede haber distintos, digamos, modismos o formas particulares de corregir, ¿no? Con esto me refiero a contexto de país, contexto de ciudad, pero también contexto universitario de cómo se vienen haciendo las cosas, digamos, en nuestras cátedras, en nuestras universidades. Entonces, ya para ir concluyendo, digamos, por un lado, encontramos tres puntos que son como lecciones aprendidas, el capital un poco que nos llevamos del camino recorrido hasta acá y que queríamos compartir. En este sentido, podemos comenzar por reconocer el valor que la inclusión y la implementación de inteligencia artificial generativa puede tener como una herramienta más dentro del desarrollo de competencias médicas o de las habilidades que necesitan los profesionales de la salud, donde puede funcionar como complemento, tiene muchos factores a favor para incluirla y por el momento no necesariamente va a estar reemplazando, digamos, a los actores. Parece haber ciertas habilidades, ciertas cuestiones que necesitamos todavía a la persona de carne y hueso para hacer algunas prácticas, para hacer algunos exámenes físicos y entonces no necesariamente se excluyen, sino que se pueden complementar y ayudar, porque por el otro lado la inteligencia artificial tiene, de esta forma implementada, tiene puntos muy favorables como la accesibilidad, la autonomía de un estudiante que puede practicar cuantas veces quiera, la variabilidad, etcétera. Pasando a otro punto, es interesante también que si esperamos conseguir experiencias educativas exitosas, lo que vamos a necesitar un poco articular adecuadamente un balance al momento de diseñar las propuestas de aprendizaje entre dimensiones que tienen que ver con componentes pedagógicos, o sea, qué objetivos perseguimos, qué habilidades son capaces de ser desarrolladas de esta forma, qué esperamos alcanzar, qué metas nos proponemos, ¿no? Con también cuestiones de qué conocimientos debemos transmitir para poder llevarlas adelante o qué cuestiones técnicas o institucionales tenemos que haber contemplado para llegar a buen puerto, ¿no? Esto mismo se repite un poco en el punto 3 en no perder de vista de que la variabilidad de estudiantes que podemos tener y de docentes pueden requerir distintos tipos de soporte que deberíamos también tenerlo en nuestra planificación y que tiene que ver con que cuenten con los recursos, con la infraestructura, con la conectividad, con los equipos y con los manuales o instrucciones que se requieran para conocer cómo sacarle provecho a estas nuevas tecnologías. Un poco lo que tenemos por delante son algunos puntos ahí planteados, pero son preguntas que nos hacemos al interior del equipo y que queríamos compartirlas porque uno va encontrando respuestas en estas conversaciones con otros, en esta puesta en común con la comunidad académica y de investigación. Y en este sentido, nos seguimos preguntando cómo continuar involucrando a estudiantes y a docentes en lo que es el codiseño de estas herramientas, que por supuesto pueden seguir enriqueciéndose. Por ejemplo, más allá de la interacción por texto, por audio, agregar input audiovisual, ¿no? Que se puedan ver videos o interactuar con un avatar, ¿no? Bueno, esto va de la mano también con esto de cómo estar percibiendo las nuevas funcionalidades que salen, digamos, de cada producto en el mercado de inteligencia artificial y cómo hacemos para ir estableciendo ciertas bases y no estar constantemente saltando de prototipo en prototipo y haciendo evaluaciones muy puntuales que capaz no nos permiten una evaluación a mayor escala, ¿no? Eh, por último, después, ¿de qué manera poder hacerlo sostenible y contextualizado en este sentido de capitalizando en lecciones aprendidas, aprendiendo de otras experiencias, conversando, digamos, en este tipo de espacios también, donde sabemos que hay otras tecnologías más avanzadas que podríamos continuar adoptando, como
plataformas, ¿no? O equipos que vienen trabajando temáticas similares con, digamos, mayor también recurso técnico. Así que bueno, estos son los puntos que con mucho gusto nos encantaría continuar conversando y pensando en conjunto. Y una vez más queremos agradecer por el espacio y por su atención. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.